Hola, ¿qué tal amigos del Triángulo Podcast? El día de hoy estamos con David Cubillos. Es para nosotros un placer inmenso tenerlo aquí. David, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. David, cuéntanos un poquito a los que estamos viendo el Triángulo Podcast, ¿quién es David Cubillos? Pues eso es una pregunta muy difícil y es una pregunta que me la estoy haciendo mucho este año, porque antes de pronto me presentaba como el neuropsicólogo infantil o el neuropsicólogo o psicólogo cognitivo, pero me di cuenta que pues realmente eso no es lo que es uno, ¿cierto? Sí, Y más allá de eso, David Cubillo simplemente es una persona que está buscando también su propósito, su sentido de vida y quiere ser feliz. Entonces tal vez la respuesta vaya por ahí, ¿no? Como por la felicidad. qué bien. ¿Cómo empezaste, pues, cómo te interesó todo este tema de la psicología? ¿Qué fue lo que te atrajo? ¿Hubo un momento en el que dijiste, me interesa? Yo creo que varias veces me he entendido que la psicología para mí es como una vibración completa. O sea, realmente cuando he hecho psicología en mi vida, siento que soy pleno, vibro completamente con el tema, porque entiendo que muchas personas necesitan reflexionar puntos de su vida, necesitan entenderse y a veces uno necesita un interlocutor para hacerlo. Y de alguna forma, cuando estoy en consulta, siento que puedo llegar a esos puntos muy importantes de la vida de las personas. Pero también, en algún momento, como que en todo ese proceso de vida, tampoco, no fue que siempre estuviera súper claro. En algún momento quise ser actor, también quise ser artista plástico, médico, di un poco de vueltas y al final terminé estudiando psicología y en la psicología encontré como ese propósito. Una vez dije que lo mejor que tú podrías hacer para tener felicidad en tu trabajo es hacer algo que te haga vibrar y que no sientas como trabajo. Y cuando estaba en consulta, lo que sentía era que me sentaba a chismosear con mis pacientes. Me contaban chismes de su vida y esos chismes hacían que me sintiera liberado, como que no sintiera que estaba trabajando, sino que estaba simplemente siendo, Siendo tú. existiendo con ellos, entendiendo algunas experiencias desde ellos que también me enseñaban a mí. Pero muchas veces esas experiencias o esas pues palabras que te dan a ti son de situaciones difíciles de la vida. Y yo Ujú. siempre me he preguntado cómo hacen ustedes para no contagiarse de esos problemas, de esas dificultades que tienen las personas que van a consulta. Pues realmente sí es un tema un poco pesado porque de alguna forma tú estás recibiendo una cantidad de cargas de las otras personas. A veces tú quisieras desde el otro lado y de lo que ves de la gente, quisieras decirle como, venga, entienda que no es por ahí, ¿sí? Sí, Su problema se puede resolver tan fácil como lo estoy viendo yo, pero para la persona no es así. Ellos están en medio del partido. Es como si yo fuera el espectador y estuvieran ellos en un partido de fútbol. En el partido de fútbol yo no le puedo ir a decir al jugador que cambie la jugada porque yo estoy viendo acá por fuera que hubiera podido hacer una jugada diferente y hubiera sido mejor el resultado. claro. Lo mismo pasa con las vidas de las personas. Están muchas veces metidos en unos dramas o en unos procesos irracionales dentro de su mente o creen algunas cosas que no son, que no los equilibran, pero yo no les puedo decir eso directamente, tengo que llevarlos a reconocer, ¿sí? Ahora, que uno se carga, sí, uno termina cargándose, termina muchas veces sintiéndose mal, termina muchas veces sintiendo el dolor, ¿sí? Entonces había como una creencia cultural que decía como, es que los psicólogos no pueden llorar, y menos pueden llorar delante de sus consultantes, y realmente eso es mentira. O sea, hay momentos en los que es Ujú, imposible evitarlo, ¿sí? claro. Ahora, en muchas ocasiones uno como que está en la consulta y dice, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, como que trata de ni siquiera mirar a los ojos a la persona, porque si lo miras a los ojos, inmediatamente te va a generar esa
esa reacción del llanto, pero hay momentos en los que tienes que dejar que fluya el asunto y utilizarlo de manera terapéutica. Es decir, si lloras o si hay esa transferencia emocional, Sí, tienes que utilizarla de forma adecuada para que esa persona pueda hacer un reconocimiento y una resolución de ese proceso de vida. Eh, yo creo que lo más rico de esto es que sí te puede influir muchos procesos de vida, pero también puedes aprender de todas esas experiencias de vida. total. Pero esa parte que tú hablas del reconocimiento es muy importante, pero también es muy difícil. Sí, ¿Cómo hace uno para reconocer que casi tiene esa siempre, dificultad? casi siempre estamos pensando en el problema y nos enfocamos en el problema. Y muchas personas eh, tienen un problema que solamente puede ser resuelto por ellos, porque tal vez el problema implica un pensamiento que bloquea toda su acción, ¿cierto? Ujú. Entonces, digamos que nosotros lo entendemos a nivel de la psicología cognitiva como que podemos tener pensamientos, creencias o ideas, ¿sí? Están dentro de nuestra mente, esos pensamientos activan, ¿sí? Y muchas veces son irracionales. Y yo le doy vueltas al pensamiento irracional, ¿sí? Sí, Y vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas. Cuando le doy tantas vueltas a ese pensamiento irracional, termino generando como una forma negativa de ver la situación, porque la situación yo no la puedo cambiar, ¿sí? Tengo es que generar un cambio a nivel de mi propia creencia y mi propio pensamiento para resolver. Entonces, cuando termino dándole vueltas y generando esa forma negativa o irracional de ver la situación, sí, pues no tengo la oportunidad de salir hasta que venga alguien y me diga, venga, pero esto podría ser diferente, ¿sí? Pongamos un ejemplo de algo que pueda haber visto en la consulta. Venía gente que tal vez tenía muchos problemas con su papá, ¿sí? Entonces, es que mi papá me abandonó, por ejemplo, ¿sí? O mi papá no me reconoció. Y desde niños empiezan a crear un proceso de pensamiento dirigido específicamente a esa figura paterna, ¿sí? Es malo, es negativo, me hizo daño, no quiso estar conmigo, o ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué sí, me dejó? ¿Por qué me abandonó? Y esa cantidad de pensamientos se va volviendo algo de oh, sí, nuestro lenguaje interno, ¿sí? Y entonces nuestro lenguaje interno ya se vuelve algo cotidiano. Ya ni siquiera tengo que pensar por qué me abandonó. Simplemente ahí, sin necesidad de tenerlo claro, en mi mente está el abandono, ¿sí? es Y cierto. ese abandono, con ese abandono, con esas creencias, empiezo a generar movimientos y experiencias que hacen que mi vibración completa sea de abandono, ¿sí? Entonces genero ansiedad de abandono en mis relaciones. Conozco a alguien y pienso que me va a abandonar. Y eso es inconsciente. Yo no lo estoy diciendo como, ay, yo estoy pensando que esta persona me va a Pero lo dejar, estás no, ¿sí? haciendo. Y entonces viene ese proceso terapéutico de tocar esa figura paterna y ser consciente de lo que he pensado, ¿sí? Y ser consciente que tal vez yo había significado completamente esa figura de manera negativa, ¿sí? Pero es que no solo lo puedo ver de manera negativa. O sea, puede que mi papá me haya abandonado, nunca estuvo conmigo, me negó, dijo que no quería ser mi padre, pero fue mi padre. ¿Qué hizo positivo esa persona por mí? Pues es que algo tan positivo como que si él no hubiera estado, yo no estaría acá sentado. ¿Sí, sí me hago Sí, entender? claro, Entonces es como cuando la persona empieza a ver de manera distinta, a reconocer de manera distinta, empieza a hacer unas resoluciones en su mente que cuando las cambia en su mente, va generando un cambio
en su cuerpo, en su forma de transmitir, en su forma de relacionarse con los otros. Y ahí es donde yo digo, es que ahí, cuando cambio mi mente y cambio mi cuerpo, cambio mi forma de vibrar y de conectarme con el mundo, ¿sí? De ser empático con el otro. Entonces el reconocimiento es el primer punto, pero no me puedo quedar ahí, ¿sí? Reconozco, lo manejo, cambio, significo situaciones de manera positiva, ¿sí? Y lo llevo a mi lenguaje interno para que esto impacte mi forma de interactuar, Muy ¿sí? increíble lo que estás diciendo. O sea que desde lo que te entiendo también, lo mental tiene 100% que ver con lo fisiológico. Claro que Porque sí. en el tema médico a uno pues le recetan o le hacen un análisis, le mandan una radiografía, pero nunca le miran esa parte emocional que también es tan importante complementarla, yo creo que. Claro, y eso lo vemos mucho, por ejemplo, en muchas personas que hoy son diagnosticadas incluso con fibromialgias, muchas mujeres que tienen una base emocional gigante. Y si lo veíamos en la psicología antigua se hablaba de eso, de como de esos displaceres que podrían tener las personas que se cargaban como a nivel del cuerpo, ¿sí? Y había gente, por ejemplo, o en las descripciones de esa psicología que describían como cegueras o parálisis o cosas que le pasaban a la gente a nivel físico que tenían que ver solamente con lo emocional. Hoy lo vemos, por ejemplo, en todo el tema de la ansiedad de la actualidad, porque es que realmente vemos que cada vez aumenta más la ansiedad. Y estas personas que sufren de ansiedad, no podemos decir que la ansiedad es algo que me lo invento ni nada de eso, sino Sí, realmente lo siento, pues también tienen asociada una gran carga física o fisiológica que tiene que ver con trastornos gástricos, gastritis, terrible. colon irritable, una cantidad de problemas estomacales que están asociados a eso. Es como si yo somatizara a nivel también de mi Toda esa estómago, psicología en todo toda el esa cuerpo. psicología. Pero tiene también el efecto contrario desde tu perspectiva, ¿o no? O sea, como puedo enfermarme con los problemas, con las dificultades con la mente, también puedo sanarme. Seguramente, seguramente, o sea, eso es súper seguro. Cuando yo hago un movimiento en mi mente, porque es que yo fui programado desde niño con un lenguaje de mis padres o de mi familia, que hace que genere unas creencias y que esas creencias se repitan todos los días. Es que mi lenguaje interno es todos los días desde que me levanto. Y ¿Sí? ese lenguaje es mucho lo que nos dijeron. Exactamente. Gran parte. Cuando yo muevo mi mente a cambiar esto, ¿sí? Porque yo me levanto y puede que yo ni siquiera lo piense, pero ya me estoy diciendo gordo o ya me estoy diciendo flaco o ya estoy diciendo es que no quiero este trabajo, ya estoy diciendo para dónde voy o qué es lo que tengo que hacer o qué pereza ir a este trabajo. O sea, mira que hay una cantidad de cosas que vienen a nuestra mente, es como esa gotica cuando la llave está dañada, que hay una gotica que cae, 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 Está. y así la superficie sea de cemento, de lo que La sea, roca misma. empieza a generar un huequito, Así es. ¿sí? Así son los pensamientos automáticos negativos que tenemos. Y automáticos son porque tienen que ver con nuestra programación, ¿sí? Nos programaron socialmente. Y uno ve muchas veces dentro del consultorio cómo la programación de la cultura y de la sociedad influye tanto en nuestros pensamientos que seguimos inmersos en una vueltica y en una ruedita y no podemos salir de ahí. Cuando yo tomo la decisión de salir, sea porque digo, pues madre, toda esta programación la voy a echar a la basura y me voy a reprogramar, ¿sí? Ujú. Cuando hago ese cambio radical o cuando digo, no, simplemente voy a cambiar este pensamiento porque lo reconocí o esta creencia, seguramente mi estrés frente a eso puede cambiar, mi cuerpo puede cambiar y toda esa estructura fisiológica puede cambiar.
tanto para yo decir que puedo sanarme de muchas cosas, ¿sí? No solamente me sano emocionalmente o mentalmente, también físicamente. Increíble. Eso es lo que más me apasiona a mí de la mente, todo el poder que tiene. Ujú. Actualmente la salud mental, ¿tú crees que está siendo afectada por las redes sociales? Sí, claro. Eh, digamos que yo soy uno de los que digo que nunca podemos satanizar las redes sociales. Ujú. Yo personalmente encuentro muchas cosas positivas ahí, ¿sí? Encuentro gente maravillosa que está haciendo cosas chéveres y que está dando mensajes de todo tipo que le pueden servir a muchas personas. O sea, Así es. tú puedes estar muy desolado con una ideación suicida o con una depresión o con una tristeza profunda y encontrarte una persona en el otro lado del mundo que te está diciendo algo que necesitas escuchar en ese momento y eso salvarte. ¿Sí? Entonces no lo podemos satanizar. Pero hay una dinámica en el proceso de las redes sociales y es los estereotipos. Se crean estereotipos de felicidad, se crean estereotipos físicos, ¿sí? Donde tú empiezas a ver y a seguir gente que crea ideales para ti. Entonces yo quiero tener este cuerpo, quiero tener esta cara, quiero tener estos labios, quiero tener estos ojos, quiero tener este músculo, quiero... Y esos estereotipos físicos nublan un poco lo que es el amor propio y lo que es el potenciar tu belleza, porque es que tú no eres un estereotipo y es muy difícil llegar a cumplirlos, ¿sí? Claro, Es decir, esos estereotipos se crearon, no sé quién los creó, no sé cómo los crearon, en eso soy completamente ignorante, pero hay unas formas físicas que son más atractivas que otras, sí, ¿sí? Y esas formas físicas más atractivas que otras hacen que tú quieras de alguna forma llegar a tener unos modelos y cuando no los consigues puedas frustrarte y hacer que eso te afecte emocionalmente, sobre todo a los adolescentes. Y eso que ni siquiera podemos decir a los adolescentes, porque es que en toda tu vida tú puedes tener una crisis que te lleve a retarte desde ahí o a deprimirte porque no puedes conseguir. Entonces, por decir algo, eh, tú eres una persona en Colombia que, no sé, eres mestizo, tienes una tendencia genética a tener un gordito, ¿sí? O eres una mujer que tienes una nariz un poco distinta y unos labios no tan carnudos, no sé qué, y ve una mujer que te está mostrando las redes sociales, donde tiene unos labios un poco más grandes, unos pómulos mucho más pronunciados, unos ojos mucho más verdes, con un pelo castaño claro tirando a mono, y entonces yo quiero seguir esto, es verdad. ¿sí? Pero entonces dentro de mis capacidades no puedo, ¿sí? Es que no todos podemos ser iguales. Y en eso está la belleza realmente de los seres humanos, en que todos somos diferentes. Como no todos podemos ser iguales y perseguimos un estereotipo, ahí es donde viene la frustración, ahí es donde viene la rabia, ahí es donde viene la tendencia a pensar que mi vida es infeliz. Porque además, una modelo que se tomó esa foto, caucásica, europea o gringa o no sé de dónde, ¿sí? Se tomó la foto y se demoró 3/4 de segundo mostrando una sonrisa, pero yo pienso que esa es su vida, ¿sí? O un influencer que está mostrando que está súper feliz todos los momentos de su vida y que todos los días sube 10 historias de 10 segundos mostrando su felicidad, sus viajes, lo que se está comiendo, lo que está viendo, lo que está viviendo, hace que tú generes un estereotipo mental y una creencia que va en contra de lo que tú estás viviendo. Es decir, si yo estoy en una oficina 8 o 10 horas de mi vida y no estoy sintiéndome completamente feliz con ese trabajo, y de repente en un momento de descanso, en vez de
respirar y pensar en algo positivo, abro el celular y veo una historia Sí, de una gente que está en un lugar, en una playa, en un yate o en cualquier otra parte que no es ese sitio, inmediatamente yo creo que mi vida es distinta y que estoy siendo infeliz, ¿sí? Y hay así una es. influencia directa, puede que tú seas muy maduro mentalmente, pero hay una influencia directa de esto, a querer qué, hacer eso, Sí, ¿sí? A querer qué, tener un estereotipo diferente, ¿sí? Ahora, si esto lo comparamos con la programación mental, ¿sí? Y yo voy mucho a la programación mental porque es que a mí me programó mi familia para crecer, estudiar demasiado, o sea, es que a los colombianos nos metieron el estudio está por los como, dos. como en los huesos Ajá, completamente, ¿sí? Estudie mucho, ¿sí? Luego nos metieron el trabaje, trabaje y trabaje, porque es que había que trabajar, trabajar y trabajar, ¿sí? Entonces, estudiamos demasiado, nos quemábamos las pestañas, luego nos metíamos a trabajar 10, 12, 14 horas, las horas que fueran necesarias. Yo no sé tan bien desde dónde entendimos que había que trabajar tanto, ¿sí? Luego nos metieron un tema en la programación y era consiga. ¿Qué? ¿Qué deberías conseguir? No, pues deberías conseguir cuando te gradúes un trabajo y luego que tengas un trabajo, una esposa y luego tener hijos y luego comprar un apartamento y hacer una hipoteca y comprar un carro a crédito. así es. Y cuando menos pensabas, te dabas cuenta que todo esto era no tener ninguna libertad para lo que quisieras. Estar enjaulado también, de Sí. cierta manera. Y muchas veces aceptábamos trabajos que no nos hacían felices, ¿sí? Y eso es la programación. Y, la, a lo que yo voy es, seamos tan rebeldes como para eliminar todo. Si no te has graduado y tienes 30 años, ¿qué pasa? ¿Qué importa? Si no has conseguido el trabajo de tu vida, pues imagínate cuál sería la labor que te hace ser más feliz o la vocación, ¿sí? Y encontrar eso es tan difícil. Es verdad. Una de las personas que yo más admiro en el mundo, ahorita hablamos de eso, es Rolfo Ginás, Ujú. neurocientífico. Y me pongo a ver entrevistas de Rodolfo y a escucharlo y yo veo que esa parte de la programación para él fue muy importante, que era su abuelo. Su abuelo le explicaba toda la ciencia a partir de ejemplos y de muchas cosas muy interesantes. ¿Qué podemos nosotros, los que somos padres, hacer con nuestros hijos para programarlos de una manera correcta? Mira, eso es algo que cuando he trabajado todo el tema de crianza y de infancia, me he encontrado con muchos bloqueos en la sociedad que yo digo, ojalá no existan más porque somos padres que podemos ser rebeldes también. Y entiendo que como padres debemos cambiar esa programación. Uno, primero que todo, llevar a nuestros hijos a vivir experiencias reales y significativas, porque desde la experiencia tú tienes la posibilidad de creer, de crear, de pensar, de programarte de forma diferente. Es decir, algunos padres piensan que los niños tienen que llevarlos, pasar como del gateo, a sentarlos en una mesa y pasarles un lápiz y empezar a enseñarles la A, la E, la I, ¿sí? Y luego enseñarles en una plana de cómo es que yo la A con la M, con la A, ma, y no sé qué, una cantidad de cosas que yo digo, no, esto daña nuestra programación, ¿sí? Daña gran parte de los procesos neuropsicológicos en los niños, porque es que nosotros en neuropsicología entendemos que los niños tienen que desarrollarse a partir de la experiencia, ¿sí? Y volviendo a hablar de lo físico, para yo crear un concepto de mí, para yo programarme positivamente, tengo que hacerlo desde lo físico primero, ¿sí? Y es cuando yo gateo, cuando yo me unto,
cuando yo pinto con mis manos, cuando yo me unto de arena, cuando amaso tierra o barro, ¿sí? Porque es desde ahí donde estoy creando esa posibilidad de conexión de mis hemisferios cerebrales, Ujú. ¿sí? Estoy desarrollando conexiones que van en cada uno de los lóbulos de mi cerebro, ¿sí? Estoy creando conexiones a nivel frontal también, que cuando hablamos del lóbulo frontal hablamos de humanos, ¿sí? Puede que nuestros primos los simios sean muy parecidos, pero no tienen ese lóbulo frontal. Cuando hablamos de ese lóbulo frontal hablamos de que como humanos tenemos la posibilidad de planear, organizar, estructurar, tener una emoción, ser empáticos con el otro. Entonces la programación de nuestros niños debería ser esa, que vivan experiencias, que se frustren, que planeen, que tengan la posibilidad de equivocarse en la experiencia y volver a reconocer, no sentarlos en una mesa con un lápiz, ¿sí? No llenarlos de tareas. Hay veces que a mí me dicen los pacientes, los papás de mis pacientes, vea, lo que pasa es que en el colegio le mandaron 10 tareas y entonces yo tuve que hacer todas las tareas y es que el niño no quería y se puso rebelde y lloró y se tiró al piso y resulta que el niño tiene 5 años y digo, o sea, ¿a quién se le ocurre en un modelo pedagógico plantear tareas para niños tan chiquitos? Cuando lo que necesitan es estar viviendo experiencias, Es real. ¿sí? Y en las experiencias estar creando sus propias conexiones que van a generar esa programación, ¿sí? La primera programación con mi padre debe ser que mi padre me lleve a vivir una experiencia, porque en esa experiencia yo creo una conexión, perdón. Por ejemplo, si yo recuerdo en este momento una experiencia con mi padre que me genera una programación positiva, es mi padre cogiendo el sillín de la bicicleta, ¿sí? Llevándome para que yo no me cayera, enseñándome a montar bicicleta hasta que, ¿qué hizo? Soltó la bicicleta. ¿Qué estoy viendo en ese ejemplo tan sencillo? Es, primero que todo, una experiencia que es montar bicicleta, Ujú. que puede ser una experiencia con cosas positivas y con cosas negativas, porque yo me frustro, porque no puedo, porque me caigo, porque me raspo, Ajá. ¿sí? Es lo más normal del mundo, esta es la Sí. vida. En la vida vas a encontrar eso. Te caes, te raspas, te frustras, te vuelves y te levantas, vuelves y lo haces. Pero entonces cuando estaba agarrando el sillín, es una guía. Esa guía tiene un tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque no está pegado al celular hablando con sus amigos mientras yo juego en otro Es celular. verdad, está ¿Sí? ahí. Está ahí conmigo. Me está diciendo, confía en mí, que yo te ayudo. Entonces, ¿qué está programando? También autoestima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese amor de mi padre me ayuda a programarme con esa autoestima. Ahora, cuando suelta el sillín, ¿qué me está diciendo? Confío en Eres ti. capaz, confío en ti, Sí. ¿sí? Y es una experiencia muy básica que hace que se forme el amor propio, porque el amor en los niños no nace como de un sombrero de mago, ¿sí? Nace del ejemplo, nace de que yo te pongo reglas, de que yo te enseño y de que yo con mi ejemplo te doy algo para que tú programes tu mente. Entonces hay papás que dicen, veas que el niño está diciendo groserías. ¿Usted dice groserías? Sí, claro. Veas que el niño está diciendo mentiras. ¿Y él lo ha escuchado a usted decir mentiras? Seguramente. ¿Sí? O en nuestra sociedad se ve, ay, pero es que yo no sé por qué somos una sociedad tan perversa de que todo queremos como impuesta la regla, le buscamos el quiebre a la regla, ¿cierto? Entonces, Ujú. sí, pero es que el niño va con usted en el carro y lo ve pasarse el semáforo, lo ve gritarle al otro, lo ve eh, no cumplir la norma, lo ve sobornar al tránsito. Usted es un ejemplo, ¿sí?
Y la crianza debe ser ejemplo. Porque así como usted da ejemplo, ese niño está generando una programación que a futuro va a ser un adulto completamente programado. ¿Sí? Enseñamos mucho, por ejemplo, las conductas de evitación, que es algo que yo creo que nos hace mucho daño en la vida. ¿Por qué? Porque es que el niño viene llorando y la mamá le dice, ay, no, no juegue con ese niñito que le pegó. ¿Sí? O venga para acá, no se junte con él. ¿Sí? Sí, ¿Qué está pasando con eso? Le estoy enseñando, evite una situación negativa y hay que vivirlas. y hay que afrontarla. Entonces, cuando el niño crece y tiene una novia y se casa y tiene una esposa y tiene unos hijos, va donde la esposa, pelea con la esposa y luego va y llama a la mamá y le dice a la mamá, ay mamá, es que mi esposa me dijo tal cosa, ay no, mijito, venga para acá, para la casa de sus papás, ¿cierto? Es como una dinámica que nos hace daño, se llama evitar y todos tenemos que hacer afrontar. Volvemos a la ansiedad, en la ansiedad ¿qué tenemos que hacer? Afrontar la ansiedad, hermano, es que no hay otra opción. Si usted tiene ansiedad, lo único que tiene que hacer es meterse en la ansiedad, es sentir la ansiedad, hacerla suya, aceptarla, sentir que es su amiga, porque es que la noticia es que usted no se va a sacar la ansiedad nunca de otra forma. Usted no puede evitar la ansiedad, Está ahí, usted tiene que vivirlas. ¿sí? Es una energía que hace parte de usted, Sí. porque es humana, y yo tengo que sentirlo. Esa persona que está mal, por decirlo así, que no tiene la programación correcta y ya lo reconoce, ¿qué camino de tomar? Bueno, yo creo que incluso yo siempre digo que en nuestro modelo es mucho como trate de ser su propio psicólogo para reprogramarse y el camino que tiene que seguir es reprogramarse. Pero si usted aprendió, digamos, usted tiene 30 años y aprendió durante 30 años una misma programación, es muy difícil de la noche a la mañana venir a pensar diferente. Entonces la Sí, gente ahí se frustra otra vez porque dice, ay, es que yo trato pero no lo puedo, es que yo intento, no sé qué. Y es martíllele todo el tiempo. a la ¿A mente. qué? A cambiar su mente. ¿Sí? Entonces, pues hay una cantidad de técnicas para martillarte, pero realmente lo que primero tienes que hacer es convencerte de eso y entender. Entonces tú lo puedes escribir, lo puedes decir frente al espejo, lo puedes hablar todos los días contigo mismo, ¿sí? Es decir, si yo me voy a decir, qué feo estoy, no, pues sí, empieza a cambiar eso, ¿sí? Y algo es que yo no me lo puedo repetir solamente en mi mente, sino que yo lo tengo que decir, porque yo tengo que pasar del solo pensamiento que muchas veces es encubierto, porque todo me cubre eso para generar un equilibrio a nivel emocional, digámoslo así. Tengo que, ya que lo saqué, ahora hablarlo, escribirlo y vivirlo y sentirlo. ¿Sí? Entonces ahí vamos a pasar de la intención o de simplemente el reconocer a que haya una intención psicológica clara y la pasamos a la acción. ¿Sí? Y la acción es la que cambia mi experiencia. Para que se devuelva ¿a qué? A una creencia diferente. ¿Sí? Fantástico. Quiero ir al gimnasio, entonces ahorita todo el mundo hace el listado de los propósitos del siguiente año. Voy a ir al gimnasio, voy a hacer dieta, voy a bajar de peso, voy a trabajar de esta forma, voy a cambiar de trabajo. ¿Sí? Pero muchas veces esos propósitos simplemente los decimos. Si yo digo, voy a ir al gimnasio, empiezo a ir y 2 semanas después se me olvida, o me da Ujú, pereza, o ya no lo hago, no sé qué. es verdad. Pero si yo esto lo convierto en una acción, ¿sí? Paso solamente de decirlo a una intención psicológica clara donde digo, voy a ir al gimnasio los lunes de 7 de la mañana y lo puedo escribir incluso. Y Escribir lo ejecuto también. es algo que realmente hace Ayuda.
que yo concrete mi acción, Sí, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de temas de programación de la nueva era, ni de filosofía, de que es que póngalo gráfico, bueno, sirve también, pero si yo lo escribo, estoy creando una forma de entender, ¿sí? Y estoy haciendo que esa intención se vuelva una acción. Yo voy los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche, ¿sí? Voy los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche y el 80% de las personas que lo escriben y lo generan como una intención psicológica hacen que se dé. El 20% de los que lo dicen hacen que se dé. Entonces tengo que concretar algunas cosas, ¿sí? Y bueno, otra cosa es que tengo que mover la motivación y la motivación no puede estar afuera de mí, ¿sí? La motivación de cosas, de cambios en mi vida, también tiene que estar dentro de mí. entiendo. David, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en este podcast. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones que tengamos y muchísimas gracias pues por tu tiempo. Bueno, no, gracias por la invitación. Realmente son cosas que, como te digo, eh, no solamente estoy hablando desde una teoría, estoy hablando Sí, desde una experiencia que hemos vivido con los pacientes, incluso podríamos decir desde mi propia experiencia. eh, ven, digamos que después de 12 años de consulta, vengo este año haciendo reflexiones frente a mi propia vida también y entendiendo que hay temas en los que puedo hablar un poco más y otros en los que todavía no. Ojalá pudiera hablar de otras cosas que he reconocido, pero por ahora hablo de lo que he podido vivir, vibrar, entender y ver realmente cambios en los otros y en mí como persona. pero ha sido supremamente enriquecedora esta conversación y yo sé que a la gente que nos está viendo o que vio este podcast le va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias.